Seguimos en nuestra serie, Lo que creemos, y hemos estado estudiando acerca de quién es Dios. Y la semana pasada también estuvo con nosotros el pastor Iber Cruz con el tema de el Hijo, quién es Dios el Hijo. Y ahora me toca a mí compartir con ustedes acerca del Espíritu Santo. Y creo que de la Trinidad, de lo que conocemos y entendemos como esa comunidad de la Trinidad, Dios en tres personas, quizás la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es de lo que más hay dudas, confusión al respecto de su identidad, su persona, su rol. Simplemente cuando oímos la palabra Espíritu, ¿qué nos viene a la mente? Podemos pensar miles de cosas. Podemos pensar, me viene a la mente como una especie de fantasma, ¿no? Pienso en espíritus chocarreros, ¿no? O pienso en algo invisible o en una especie de neblina. ¿Pero qué es espíritu? ¿Qué significa espíritu? Pues en la Biblia, el Espíritu Santo es llamado Espíritu de Dios, es llamado Espíritu de Jesús, y lo más usual en el Nuevo Testamento es llamado Espíritu Santo. Así que muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, lo que pensamos sobre el Espíritu Santo está definido por nuestra cultura cristiana, por aquella tradición de la que provenimos. Y dentro de las tradiciones cristianas, dentro de la denominación cristiana, hay dos extremos respecto al Espíritu Santo. Y espero el día de hoy podamos tener un balance al revisar algunos pasajes bíblicos. Dentro de un lado del espectro tenemos, bueno, espectro no por espíritu, pero de un lado de la tendencia al respecto del Espíritu Santo, asociamos al Espíritu con manifestaciones extrañas, ¿no? Si hay manifestaciones místicas y espirituales y muchas veces muy extrañas, eso es el Espíritu Santo. Pero luego nos podemos ir hacia el otro lado, al lado donde ignoramos la labor del Espíritu Santo, donde no lo tomamos en cuenta, ¿no? Está Dios Padre, Dios Hijo y, bueno, pues está el Espíritu Santo, pero no tomamos en cuenta su labor, no hay esta dependencia del Espíritu Santo y esta relación con Jesús. Así que espero que al final podamos tener una perspectiva balanceada de este tema y que Dios nos ayude. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy respecto a la persona del Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, danos entendimiento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si tus hijos te han hecho esta pregunta, a los que son padres, o si de niño tú te hacías esta pregunta. Pero llega un momento en la vida en la que empiezas a preguntarte, ¿por qué las cosas se mueven? ¿Por qué los animales tienen vidas? ¿Por qué, ¿por qué los gatos tienen 9 vidas? No es cierto. Pero ¿por qué se mueven? ¿Qué hace que caminen? ¿Qué hace que las personas se comuniquen? ¿Y por qué hay tanta vida en este lugar? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Tanta biodiversidad y personas con vida comunicándose. Bueno, si le preguntáramos a un judío que conoce las Escrituras digamos, a través de la tradición de la Biblia, te respondería, claro, tiene espíritu. Tiene vida porque tiene espíritu. Esa es la razón. Así que en Génesis 1, acompáñame, ese será nuestro primer texto. Génesis 1. En el pensamiento bíblico, una criatura tiene vida porque tiene espíritu. Entonces dice el versículo número 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces simplemente en esta escena vemos a Dios creando. De hecho dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces vemos a Dios creando. En el capítulo 1 aparece la tierra vacía y desordenada, esto es, no es habitable, y lo que Dios va a hacer es hacerla habitable, va a llenarla de vida. ¿Y cómo lo hace? Cuando Dios habla, sea la luz, el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de este globo acuoso que aparece aquí, esta esfera acuosa, el Espíritu Santo hace algo, produce vida, crea, separa el caos y trae orden, tinieblas y luz. Entonces, esto es interesante. La palabra hebrea para espíritu es la palabra ruach. Y la palabra griega, el equivalente en griego es pneuma o neuma, de donde viene nuestra palabra, por ejemplo, neumáticos, ¿no? Entonces, ¿qué significa espíritu o ruach? ¿Qué es? Pues, volviendo al ejemplo de las cosas se mueven porque tienen espíritu. Imagínate que te encontraras en la calle a una persona que está tirada en el piso y está, al parecer no se mueve, está inconsciente. De acuerdo a Protección Civil, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Revisar si tiene pulso y si tiene aliento, si respira, ¿no? Entonces, en el pensamiento hebreo, si no respira, ¿qué pasó? No tiene espíritu, perdió el espíritu. Pero si de pronto empiezas a reanimar a esa persona y respira, tiene espíritu, está vivo, respira, eso es lo que lo mueve. Entonces la definición de la palabra espíritu es simplemente aliento, vida. Entonces, cuando la Biblia hace referencia al Espíritu Santo, habla de la vida de Dios, de la presencia personal de Dios, de aquel que da vida. Ahora mira esto, en Génesis capítulo 2, es un recuento de la creación del hombre, pero añade unos datos extra. Y en el versículo número 7 se nos dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, aquí hay un juego de palabras muy interesante. La palabra para hombre es la palabra hebrea Adam, pero la palabra para tierra es la palabra hebrea Adama. Entonces, Dios hizo a Adán de la Adama, ¿sabes? Dios hizo al hombre de la tierra. Es decir, el hombre es una cosa terrenal, es de la tierra, fue creado de la tierra. Pero no solo es tierra, sino, dice ahí, y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, ahora tiene espíritu, ¿te das cuenta? Y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Entonces, interesante porque la idea de formar es la idea de un artesano que sabe de alfarería, que está haciendo una obra de arte con barro y luego le da a esta cosa terrosa vida, ¿no? Entonces, esto es interesante. Mira, acompáñame a Hechos, capítulo 17, verso 24. Hechos 17, verso 24. Sé que no estamos hablando del hombre, sino del Espíritu Santo, pero está relacionado. Ahorita verás por qué. Entonces, a través de toda la Escritura hay un eco de esta realidad de que el Espíritu de Dios es esta presencia personal de Dios que crea, que da vida, ¿no? Que lo hace de esta forma. Entonces dice Hechos 17, 24. Pablo está presentándose en Atenas, en un foro importante, y está predicando sobre quién es Dios, ayudándoles a entender quién es Dios y buscando un punto de contacto con ellos. Y dice el versículo número 24. Dice Pablo que
que se da cuenta que los atenienses son muy religiosos. Hasta tienen un altar que dice al Dios no conocido. Entonces eso lo aprovecha Pablo y dice, a ese Dios les vengo a anunciar. Y dice entonces el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Entonces, simplemente a través de estos pasajes, hay otros pasajes que nos enseñan que cuando las criaturas mueren, cuando el hombre muere, regresa el Espíritu. Es decir, nuestra vida es un regalo. Nuestra vida es prestada. Dios nos ha dado aliento de vida. Entonces, ¿en qué consiste, de acuerdo a esto, el pecado? En que el hombre se rebela contra Dios y dice, mi vida me pertenece. Y vive de una manera egoísta en la que vive para él mismo, haciendo de su vida lo que él cree que es bueno, definiendo él mismo lo que es bueno y malo a su conveniencia. Ese es el pecado. Ahí comienza esa historia de sufrimiento y dolor en el mundo. Cuando el hombre dice, esta es mi vida, en lugar de vivir para aquel que le dio aliento de vida. ¿Okay? Entonces, regresando a Génesis, ¿qué aprendemos de esta escena en Génesis sobre la identidad del Espíritu? Cuando Dios crea, cuando Dios habla, sea la luz, ahí está el Espíritu Santo llevando a cabo los planes de Dios, ejecutando la voz de Dios y creando y dando vida a este mundo que estaba en desorden, produciendo vida y también dando orden del caos, ordenando el caos. Esa es la función del Espíritu. Es quien comunica la voluntad y la voz de Dios y ejecuta los planes de Dios. No es una energía, es Dios, pero es quien energetiza los planes de Dios, por decirlo así, quien los lleva a cabo, quien produce aquella voluntad de Dios. Cuando Dios habla, el Espíritu se mueve y produce vida y ordena del caos. Entonces, ¿notaste eso? Dios habla, y ¿quién es el intermediario que lleva la presencia personal de Dios y su palabra a cabo? Es el Espíritu de Dios, la vida de Dios, Dios Espíritu, la presencia personal de Dios. Entonces, eso es lo que aprendemos. Un poco diferente a nuestro concepto, ¿verdad? De pronto del Espíritu, de acuerdo a lo que hemos adquirido a través del tiempo. Así que aprendemos, el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios que da vida y sustenta todas las cosas. Entonces, definitivamente hay que aclarar algo. No es panteísmo. ¿Qué es panteísmo? Bueno, para diferenciarlo, ateísmo es no hay Dios. Panteísmo es todo es Dios, ¿no? La piedra, las personas, todo contiene a Dios. Y regularmente en el panteísmo, Dios es un ser impersonal y las cosas tienen su energía, por decirlo así. Entonces, no, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es un campo de energía creado por todos los seres vivos que nos rodea y nos penetra y une a la galaxia. Por ahí no notaron mi referencia a Obi-Wan, pero no, el Espíritu Santo no es la fuerza, ¿ok? Sino que el Espíritu Santo es Dios mismo, es la presencia personal de Dios, quien lleva a cabo y ejecuta la voz de Dios y los propósitos de Dios en el mundo. Y lo que Dios nos ha dado es un regalo, la vida, es un regalo. Entonces, cada vez que nosotros vemos un atardecer, cada vez que miramos a estas criaturas diversas tener vida, sabemos, hay algo más grande que nosotros, algo que trasciende a esto. Pues Dios en el principio creó los cielos y la tierra y su Espíritu.
Ahora, la idea aquí de se movía es una palabra muy extraña. Literal significa el revoloteo de un ave. Es una palabra que más adelante se utiliza como una metáfora para describir a Dios cuando rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, como un ave que con sus alas cobija con su sombra a sus polluelos. Así que la presencia personal de Dios cubriendo la tierra, creando algo que estaba en caos y desorden, no habitable, produce toda clase de vida y diversidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ejecuta los planes y la voluntad de Dios. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu de Dios hace eso. Los profetas hablaban cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Es decir, Dios revelaba su mente y su voluntad por medio de esa presencia personal del Espíritu cuando obraba a través de los profetas. Era el Espíritu de Dios obrando la voluntad de Dios en el mundo. Esto es lo que nos dice estos pasajes sobre el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos saber más de Él? Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesús, en el discurso del aposento alto, el discurso más profundo de Jesús que tenemos en los evangelios, Jesús estaba preparando a sus discípulos para vivir sin su presencia física. Y en el contexto de ese discurso, Jesús les dice: ¿creen en Dios? Crean también en mí. Y parte de confiar y creer en Jesús, como es creer en Dios, era confiar en que su partida era mejor. Les dice Jesús: porque si me voy, les voy a enviar, rogaré al Padre para que les envíe otro como yo. Así que, primer punto, el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios que crea y da vida. Pero ahora en este segundo punto, el Espíritu Santo es otro como Jesús. Entonces vamos a ese discurso, a revisarlo y aprender un poco más acerca de lo que nos dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Acompáñame a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. A partir del versículo 12 vamos a leer. Dice el versículo número 12. De cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, antes de seguir en nuestra lectura, veamos esto. Jesús acaba de llamar al Espíritu Santo Consolador. De hecho, el 17 dice, el Espíritu de verdad. Esa es la identidad de este Consolador. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Es la presencia personal de Dios que lleva a cabo los planes de Dios y comunica la voluntad de Dios, que crea y da vida. Jesús dice, les voy a enviar otro como yo, un consolador. ¿Okay? Entonces, la palabra consolador aquí es una palabra en griego que se traduce como uno llamado a estar a tu lado. Es paracletos. Uno llamado a estar a tu lado. Algunos creen que la palabra consolador se puede traducir como confortador, como ayudador o incluso como abogado. Y aunque creo que en algunos de estos pasajes veremos que el Espíritu Santo aparece como un abogado, ¿no? Un abogado defensor, un abogado que da testimonio de quién es Jesús al mundo, creo que todas estas palabras son correctas. Es un ayudador, un confortador, un abogado. Pero Jesús dice, les daré otro consolador. Entonces, ¿quién es el consolador
anterior? Pues Jesús. Así que Jesús está diciendo, voy a enviarles otro como yo, para que así como yo los he estado guiando, enseñando, otro va a llevar a cabo esa misma función. Ahora piensa en lo siguiente, los discípulos están tristes porque Jesús les acaba de decir que va a morir. ¿Cómo podría ser la pérdida de la presencia de Jesús física mejor que esa pérdida a su presencia física entre ellos? ¿Cómo podría ser mejor? Pues en el versículo número 12 Jesús les dijo, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer y aún mayores, porque es mejor. Porque si Jesús hubiera quedado con ellos, su presencia física, pues la obra de Dios a través de Jesús habría estado limitada a Jesús, quien era lleno del Espíritu. Pero ya que Jesús se va a ir y va a perderse su presencia física, va a ocurrir otra cosa. Ahora su presencia estará en multitud de personas por medio del otro Consolador. Es decir, Dios Espíritu traerá la presencia personal de Jesús a todos los creyentes. De manera que ahora no habrá uno haciendo la obra de Dios. Habrá multitud de personas en todo el tiempo de la historia de la iglesia haciendo la obra de Jesús. Porque la presencia de Jesús se ha multiplicado por miles que han creído en Él. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, el versículo vamos a seguir leyendo. El versículo número 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, Jesús está diciendo una serie de cosas muy profundas, pero ¿cómo? Jesús les acaba de decir, en un poquito de tiempo y ya no me van a ver. Y luego dice, pero un poquito de tiempo y me volverán a ver. ¿No? Es como, me voy pero no. Y luego dice, pero el Espíritu va a estar con ustedes. Pero el Padre y yo vamos a estar con ustedes. Entonces es como, ok, a ver Jesús, ¿quién está conmigo? ¿El Padre, tú o el Espíritu? Pues todos. Es decir, el Espíritu de Dios, que trae la presencia personal de Dios, traerá la relación amorosa entre el Padre y el Hijo y habitará en nosotros. Traerá esta relación a nosotros y habitará personalmente en nosotros. Por eso no los dejará huérfanos, porque Jesús iba a resucitar y en verdad lo iban a volver a ver. Pero luego sería exaltado y partiría la presencia física de Jesús. Pero su presencia espiritual estaría por medio del Espíritu Santo para siempre con ellos. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos trae esa relación del Padre y el Hijo a nosotros. De manera que puede decir Jesús, en aquel día van a darse cuenta que yo y el Padre somos uno y yo soy uno con ustedes. Y que el Padre y el Hijo vendrán a morar a nosotros por medio del Espíritu. Entonces la pregunta, pues si el mundo no puede ver al Espíritu, ni le conoce, y tú te vas, Jesús, pues ¿cómo te van a ver? Exacto. Porque la presencia personal de Jesús estará en el creyente por medio del Espíritu. El mundo podrá ver a Jesús a través de nosotros. ¿Te das cuenta? Ya no de uno, sino de un chorro de cristianos en todos lados.
El Espíritu Santo trayendo a Jesús a nosotros. Entonces entendemos esto. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Trae la presencia personal y amorosa de la relación del Padre y el Hijo a nosotros. Viene a vivir a nosotros. Pero ahora Jesús va a decirnos 3 cosas que el Espíritu Santo hará, ya que vendrá a vivir a nosotros. Y que es su obra en los creyentes y en el mundo. Si el Espíritu Santo es otro como Jesús, entonces esto es lo que aprendemos. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? La obra del Padre. Jesús manifestaba al Padre, dio a conocer al Padre. Sus palabras y sus acciones revelan quién es el Padre. Pero ahora que se va Jesús y viene el Espíritu Santo hará lo mismo, pero hacia Jesús. Él guiará a Jesús, Él revelará a Jesús. Como Jesús revela al Padre, el Espíritu nos revela al Hijo, lo manifiesta. Las acciones del Espíritu y las palabras del Espíritu guían, indican a Jesús. Esa es su labor en el mundo. Otro que continúa haciendo la obra de Jesús en el mundo. Entonces, pensando en esto, dice el versículo número 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, ¿qué hace el Espíritu? Enseña y nos recuerda lo que Jesús hizo y dijo. ¿Okay? Eso hace el Espíritu. Y en el capítulo 16 de Juan, también tenemos algo sobre la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo número 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Guía, enseña, nos recuerda quién es Jesús, apunta a Jesús, glorifica a Jesús. Entonces, aquí hay algunas cosas que entendemos que creo que son importantes porque hay confusión al respecto del Espíritu Santo a veces en nuestra mente, en las iglesias. Y esta es una necesidad que tenemos de entender su rol, el rol que tiene dentro de la comunidad de la Trinidad. El Espíritu Santo nunca llamará la atención a sí mismo, porque su rol es llamar la atención a Jesús. Así como Jesús manifestaba y revelaba al Padre, el Espíritu glorifica y manifiesta al Hijo. Eso es lo que Él hace. Así que nunca hablará por su propia cuenta, sino todo lo que oyere, lo que Jesús enseñó, eso es lo que revelará. Entonces, eso es importante. El Espíritu Santo no llama la atención así, sino al Hijo. Y su función es enseñarnos y guiarnos. Solo ponte a pensar esto conmigo. Imagínate lo increíble que sería tener la presencia física de Jesús con nosotros. Pero resulta que el texto nos dice que hay algo superior, dijo Jesús. Y es que el otro Consolador, el otro Jesús, está con nosotros y vive en nosotros y nos revela a Jesús y nos enseña las palabras de Jesús y glorifica a Jesús en nosotros. ¡Qué increíble! Tenemos la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. Ahora, el Espíritu Santo, en su labor de guianza y de maestro, no nos llevará nunca a la especulación. Es interesante que el pasatiempo favorito de los cristianos, dos. Ok, perdóname, lo voy a decir otra vez, porque no quiero sonar a crítica. Más bien, perdónenme.
Una de las cosas que nos gusta hacer como cristianos es especular. Y peor, pelearnos por especulaciones entre nosotros. Pero el Espíritu Santo no nos ha sido dado para especular. No nos enseñará nada nuevo. Nos enseñará a Jesús. Nos enseñará lo que ha de venir. Sí, pero aquello que escucha y que ha dicho Jesús. No enseña nada nuevo. Verás, el Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. Esa fue su labor, comunicar la voluntad de Dios y la mente de Dios a los profetas y a los apóstoles. Esto fue lo que hizo con los discípulos de Jesús, recordarles lo que Jesús dijo y enseñarles lo que habría de venir. No nos enseñará nada nuevo. Así que si de pronto pensamos que estudiar la Biblia es como que perderé el conocimiento y se me pondrán los ojos en blanco y estoy recibiendo revelación. No, el Espíritu no te va a enseñar de esa manera. Es más, si pensamos que los autores bíblicos de pronto perdieron el conocimiento y empezaron a escribir y, oh, mira esta carta, ¿no? La voy a enviar a los Efesios, ¿no? No sucedió de esa manera. No revela así cosas el Espíritu Santo. Revelación no es igual a perder el conocimiento y imaginarnos cosas extrañas. Lo que es revelación del Espíritu, cuando estudias la Biblia, es cuando el Espíritu Santo te está ayudando a entender quién es Jesús a través de la Biblia. Y te está ayudando a entender quién eres tú y tu pecado y tu necesidad de ser transformado. ¿Me explico? Eso es lo que hace el Espíritu. Nos guía, nos aconseja, pero a través de su palabra. Nos recuerda y nos enseña quién es Jesús y qué ha dicho Jesús y de qué trata la vida cristiana. Entonces, no nos queremos ir de lado donde pensamos el Espíritu Santo es igual a manifestaciones extrañas. Tampoco queremos apagar su obra en nuestra vida y prescindir de su consejo y su guianza. Lo necesitamos. No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Necesitamos que nos guíe. Él trae la presencia real de Jesús a nuestra vida. Y nos ayuda a comprender a Jesús y a conocer a Jesús a través de su palabra. Y mientras leemos la palabra con un corazón humilde y permitimos que la palabra nos confronte, ahí es donde opera el Espíritu Santo en nuestros corazones, mostrándonos. ¿Recuerdas? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Preparados para toda buena obra. Eso es lo que hace el Espíritu. Guía, dirige, capacita con poder a la iglesia. Entonces guía, enseña, nos da esperanza, nos alienta, apunta a Jesús, nos recuerda quiénes somos, nos recuerda nuestro futuro y nuestra esperanza, pero también testifica. Es un abogado que testifica. Ahí mismo en Juan capítulo 15, Jesús empieza a hablar de cómo el mundo lo va a aborrecer, pero no solo a él, a sus seguidores también. Y le está diciendo, no se sorprendan cuando los aborrezcan. Me rechazaron a mí, no crean que ustedes no los van a rechazar, pero no se preocupen. Entonces dice el versículo número 15, el verso número 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Testifica de Jesús. Y luego en el versículo número 7 del capítulo 16, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de injusticia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. Así que esta es su labor como abogado. Jesús era el otro abogado. Lo que vino a hacer Jesús a través de sus obras y de sus palabras es apuntar a Dios y la obra de salvación por medio de Él. La operación de rescate de Dios ha comenzado por medio de Jesús. El reino está aquí, eso fue lo que dijo Jesús. Y sus palabras y sus acciones demostraban, el reino está aquí, Dios ha venido para rescatar y salvar. Y la muerte y resurrección de Jesús son un testimonio de esto. Así que Jesús actuó como un testigo del Padre. Pero ahora que partió, el Espíritu Santo continúa esa labor de testigo. Pero así como Dios tomó un cuerpo, es decir, Jesús se hizo carne para dar testimonio en el mundo, también el Espíritu Santo tiene un cuerpo. ¿Quién? La iglesia. La iglesia es ese cuerpo por el cual el Espíritu opera y obra y guía a Jesús y revela la verdad, pero también da testimonio al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque hay un rechazo a Jesús, testifica de eso. De justicia porque mientras quienes crucificaron a Jesús pensaban, era un malhechor, acabamos con él, resucitó. Y esa fue la manera en la que Dios dijo, Él es justo, vindicó a Jesús. Y el Espíritu testifica de eso. Y de juicio, porque cuando el mundo juzgó a Jesús mal, realmente quienes estaban juzgando eran ellos, como culpables. Y de eso testifica el Espíritu. Lo hace a través de la iglesia. Testifica de quién es Jesús y de la necesidad de Jesús. Entonces, este es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, la presencia personal de Dios, quien da vida y luz y crea y quien trae la relación del Padre y el Hijo, trae la presencia de Jesús a nosotros, su amor a nosotros, quien está con nosotros como otro Jesús para guiarnos, enseñarnos y darnos capacidad de testificar. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes se encuentran en una situación donde incluso en algún tribunal los estén juzgando por ser mis seguidores, no se preocupen. El Espíritu Santo les dirá qué tienen que decir. Testificarán. ¿Van conmigo? ¿Sí? Está increíble, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, una tercera cosa que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no solo es el creador que ejecuta los planes de Dios y da vida y orden del caos. No solo trae la presencia física de Jesús, me enseña, me guía, es otro Jesús. También el Espíritu Santo tiene una labor. El otro Jesús está obrando en nosotros y en nuestro carácter para que nosotros podamos ser como Jesús. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 al respecto de la obra del Espíritu transformándonos y produciendo un fruto cristiano en nosotros. Un carácter cristiano. Dice ahí Gálatas capítulo 5. Esta es una carta en la que Pablo está lidiando con una controversia. Y en esta última parte de la carta, Pablo explica algo acerca de la obra del Espíritu produciendo el carácter de Cristo en los cristianos. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad es una metáfora, es un hebraísmo, significa estilo de vida. Dice, tengan un estilo de vida, una conducta en el Espíritu, es decir, guiada, controlada, producida por el Espíritu, que es la presencia personal de Jesús en nosotros. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Carne aquí no es tu cuerpo, aunque tu cuerpo puede ser un instrumento para satisfacer tu carne. Entonces, ¿qué es carne? Naturaleza pecaminosa. Entonces, Pablo dice, los cristianos o estamos caminando guiados por el Espíritu Santo o estamos satisfaciendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa.
¿Te ha pasado en la vida cristiana que das un paso adelante y dos pasos atrás? ¿Sí? Que dices, ¿por qué? O sea, estoy queriendo caminar como cristiano y me levanté el lunes, hice mi devocional, traté bien cristiano a todos. Y al otro día, dos pasos para atrás. ¿Te ha pasado o soy el único que le pasa? ¿Sí? ¿Les ha pasado? No es como, Señor, ¿por qué no me arrancas esto, no? Así, dame un bibliazo y que se me quite, ¿no? Cámbiame el chip, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues Gálatas, verso 17, capítulo 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra interna entre hacer la voluntad de Dios y sujetarnos al control del espíritu o vivir de forma egoísta. Hay una lucha. Hay una lucha. Entonces, ¿cómo puedes saber si estás viviendo una vida carnal? Es decir, viviendo de forma egoísta para ti mismo en pecado. Pues Pablo habla de las obras de la carne, aquellas obras que son el resultado de vivir de forma egoísta. Dice el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Por qué estás primero? Porque lo primero que causó el pecado fue un quebranto en la identidad sexual. Y lo que hace el Espíritu Santo es redimirnos de aquella área en la que manifestamos tanto egoísmo e idolatría. Eso es lo que hace Dios. Renueva, restaura, redime nuestra identidad. Y luego dice, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dices, no, mano, ya tengo ahí como 3, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Okay, ¿quieres saber si estás caminando en la carne? ¿Hay algo de esto en tu vida? ¿Me explico? ¿Esto te domina? ¿Algo de esto te domina? Pero, luego dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Así que hay una tensión en nuestra vida. Si alimentamos a la carne, ¿qué se producirá? Envidias, celos, ira, dolor, quebranto, relaciones rotas. Pero si permitimos que el Espíritu Santo cultive en nuestras vidas el fruto, el resultado será amor, paz, gozo, paciencia. ¿Puedes pensar en un hombre que tenía todos estos frutos? Jesús. Jesús es un ejemplo de un hombre lleno completamente del Espíritu Santo, lo que siempre había sido la voluntad de Dios para la humanidad, su presencia personal en nosotros, produciendo este carácter justo y bueno y bondadoso. Pero que ahora el Espíritu Santo está produciendo eso en nosotros, aunque tenemos una lucha. ¿Pero por qué es tan difícil a veces? ¿Por qué no es como, ¿no? Sale así nomás? ¿Por qué no sucede así? ¿No te darían ganas de que eso fuera así? ¿Pero por qué no? Ok. El pastor Tim Mackie cuenta una analogía que me pareció increíble, ¿no? Cuenta de una hortaliza que quiso plantar en su jardín en Estados Unidos y pues cultivó jitomates y un chorro de cosas. Y le puso una malla de gallinero para protegerla, ¿no? Pero dice que al poco tiempo algo se estaba comiendo sus cosechas, ¿no? Que un día su esposa gritó, dice, y nomás lo vi, una cosa peluda del tamaño de un perro salió corriendo, así, de la hortaliza, ¿no? Y así, dice, hasta lo googlearon, cosa peluda café, a ver qué era. Resulta que un castor se había metido en la casa del vecino e iba y se comía las cosas dentro de su hortaliza, ¿no? Entonces, bueno, total lo capturó y se lo llevó, ¿no? Pero se había comido la mitad de su cosecha, ¿no? Así que él decía, tanto esfuerzo
que hemos metido en esa hortaliza. Y tan fácil puede llegar a algo y destruirla. Pero también algo interesante. Dice, con todo mi esfuerzo, yo no podía hacer que un jitomate saliera de ahí. No tengo la capacidad. Solo puedo preparar el terreno y cuidarlo y que sea óptimo. Pero se requiere del sol, fotosíntesis, la misma vida que está en la semilla. No puedo yo controlar eso. Solo puedo tener el terreno preparado. Entonces, en nuestra vida no podemos producir el carácter cristiano. No puedo producir el fruto. Solo Dios Espíritu, obrando en nuestro interior, produciendo ese amor y cambiando mi carácter y mi visión de la vida. Pero lo que sí es mi responsabilidad es ser un terreno donde el Espíritu pueda cultivar. Requiere cierto esfuerzo, requiere involucrarme, requiere caminar en la vida cristiana, luchar contra el pecado. Pero yo no puedo producir ese carácter, solo Dios. O puedo preparar el terreno o puedo ser un enorme estorbo para la obra del Espíritu en mi vida. No sé si a los casados les pasa esto, pero cuando mi esposa se va de retiro, retrocedo a una actitud de adolescente. O sea, soy un caos en casa, ¿no? Como mal, no limpio la casa, es un desastre, ¿no? Pero la presencia de mi esposa en casa me hace cambiar, y no porque me regañe, sino hay algo en ella que me hace dejar de ser una bestia salvaje. ¿Me explico? Gracias a Dios por las espositas. Pero no es lo que pasa cuando la presencia de Jesús está en nosotros. Eso es lo que produce. Cuando cultivamos una relación con Dios, estamos preparando el terreno donde Dios puede transformar nuestro carácter, transformarnos. Entonces, esa es la obra del Espíritu, creador, que ejecuta los planes de Dios, que comunica la voz y la voluntad de Dios, que apunta a Jesús, y es otro Jesús en nosotros que nos consuela y nos da certeza y esperanza y nos guía en la vida cristiana y nos lleva a la verdad, y que también está transformándonos para que nos podamos parecer a Jesús. Déjame terminar con lo siguiente. La Biblia enseña que la iglesia y las personas son el templo donde el Espíritu de Dios habita. La palabra templo es una palabra extraña, ¿verdad? Por ahí algunos de nosotros que venimos de alguna tradición cristiana, todavía se nos sale decir el domingo, voy al culto, ¿verdad? Aunque últimamente pienso, eso es una secta, pero se me sale de pronto, ¿no? Voy al culto, ¿no? Antes solía decir, voy al templo, ¿no? Pero si es una palabra extraña, ¿no? Si le dices a alguien, voy al templo, es como, ¿al templo mayor? ¿O a qué templo vas a ir? ¿Te vas a ir a cargar de energía o qué va a suceder? ¿Cómo que templo? ¿Verdad? Suena extraño. ¿Pero qué es un templo? ¿Qué significa templo? Que es tan extraño a nuestra propia cultura y pensamos en edificaciones pasadas cuando pensamos en un templo. Un templo, en el concepto, incluso, no solo bíblico, sino en el concepto de qué es un templo. Es un espacio sagrado en donde lo divino y lo terrenal se encuentran, donde el cielo y la tierra se encuentran. Es un punto de encuentro, es espacio sagrado. Podríamos pensar en algún pasaje de la Biblia donde aparece el primer templo, que no es un edificio, el primer espacio sagrado donde Dios y el hombre están juntos, el jardín del Edén. Ese es el primer templo, ese espacio sagrado, es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, entre lo divino y lo terrenal. Dios caminaba con Adán, ese era el plan, una relación especial, íntima, profunda. Pero el hombre decide independizarse de Dios y rebelarse y volverse autónomo, aunque su vida es un regalo y no le pertenece, ¿no? Pero dice, esta es mi vida y yo voy a definir lo que es bueno y malo para mí. Comienza una historia de sufrimiento y dolor y pecado y separación de Dios. Pero más adelante en la historia bíblica, Dios, que salva al pueblo de Israel y quiere entrar en una relación especial con ellos, le dice a Moisés que construya
un tabernáculo que más adelante se convertiría en un templo. Y ese lugar, el tabernáculo, es el encuentro entre el cielo y la tierra, ese espacio sagrado. Dentro del templo judío había imágenes que recreaban la experiencia del jardín del Edén, evocaban el jardín del Edén. Quiere decir que el templo era un símbolo de lo que Dios quería hacer, reconciliar a la humanidad con Él, restaurar esa relación íntima, la presencia personal de Dios con el hombre. El problema para los judíos es que olvidaron el símbolo que representaba el templo y pusieron su esperanza en el templo. De manera que aunque vivían de una manera que no agradaba a Dios, pensaban, está el templo, Dios está con nosotros. Y se olvidaron que era solo un símbolo de la presencia de Dios. Muchos años después llega Jesús y se para en el templo y anuncia que este lugar va a entrar en desuso, va a llegar su fin por una razón. La realidad a la que apuntaba ese templo, espacio sagrado, reconciliación, Dios uniéndose a la humanidad, está ahí frente a ellos. Jesús es el nuevo templo, es Emmanuel, es Dios hecho carne. Cuando Jesús murió y resucitó, su obra fue hacer lo siguiente: traer al otro Consolador, la presencia personal de Dios, a los creyentes, porque ahora los creyentes son el templo de Dios. Entonces mira en Corintios cómo Pablo utiliza este argumento para solucionar dos problemas. 1 Corintios 3. Los corintios eran creyentes inmaduros que habían sido muy bendecidos por Dios, pero eran muy inmaduros y estaban peleándose por pequeños partidos de poder y alianzas dentro de la iglesia. Y yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y no, nosotros somos de Cristo. Y así había lealtades dentro de la iglesia. Y Pablo dice, si tu lealtad es para un partido dentro de la iglesia y no para Jesús, no te estás portando como un cristiano. Y entonces Pablo usa un argumento para decirles, está muy mal que vivan así en desunidad. Dice el verso número 16. ¿No sabéis que sois, del capítulo 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿qué templo estaba pensando Pablo? El de Jerusalén. Ese templo ya no es más, ahora ustedes son el templo. O sea, es una frase muy extraña, ¿verdad? El equivalente, no sé, sería como un grupo de cristianos en Estados Unidos que un pastor les dijera, ahora ustedes son la Casa Blanca. ¿Sí me explico? El templo era el edificio más importante donde Dios se manifestaba, su presencia. Ahora ustedes son el templo de Dios. No deberían comportarse así. Y luego, en esta misma carta, en el capítulo 6, Corinto, esta ciudad era una ciudad muy inmoral. Era como el Las Vegas de la época de Pablo. Y tenía 2 puertos, lo cual eso hacía que fuera muy rica, muy próspera la ciudad. Y había mucha inmoralidad. Había muchos templos paganos. Y regularmente los templos paganos, pues la gente iba, se emborrachaba y parte de su sacrificio y su adoración incluía la inmoralidad cúltica. Había prostitución cúltica como un sacrificio a los dioses. Y es lo que ellos creían. Y algunos cristianos que se habían convertido no veían nada mal en eso, así que seguían yendo al templo, eran inmorales. Y Pablo usa un argumento para decirles que eso está definitivamente mal. Ellos, ahora que son cristianos, tienen que ser la diferencia. Entonces dice el verso 19 de este capítulo 6, acerca del cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ahora el espacio sagrado, el encuentro entre el cielo y la tierra, ese lugar donde hay reconciliación y perdón, somos nosotros. Somos los creyentes. En nosotros habita el Espíritu Santo. Eso es una bomba, ¿verdad? Es como, ok, ¿qué estás diciendo? Eso es lo que está diciendo. Dios habita en nosotros y somos ese punto de contacto donde otros pueden conocer a Dios y a Jesús y encontrar perdón y reconciliación. Pero, por eso dice Pablo, no puedes usar tu cuerpo así. Porque ese no es el plan ni la voluntad de Dios. Aparte, ¿no sabías que tu cuerpo ya no es tuyo? Y que sí le importa mucho a Dios. Porque es templo del Espíritu. Y es el lugar del encuentro entre el cielo y la tierra. Así que lo que hemos aprendido hasta este momento es que tu vida es un regalo. Mi vida es un regalo. Dios nos dio vida. No es mía para hacer lo que yo quiera. Es un regalo. Daré cuentas de mi vida. Pero aparte, como creyentes, no solo tu vida es un regalo. El Espíritu Santo ha venido a darte vida y a traer a Jesús y su presencia en ti. De manera que tu vida y tu cuerpo han sido comprados por un precio. Y por lo tanto mi vida es para el uso de Dios. Eso es un templo santo, apartado para glorificar a Dios, rescatados para glorificar a Dios. Entonces tu cuerpo importa, porque es templo del Espíritu. Entonces creo que esto nos ayuda a no pensar en espíritus chocarreros, ¿verdad? O espectros o cosas así, no, vientos o algo así, no. Sino este es el Espíritu, la presencia personal de Dios que nos lleva a Jesús y nos guía a Jesús y que habita en nosotros. Pero déjame terminar así hoy. ¿Recuerdas que en Génesis 1 vimos que el Espíritu es quien trae orden del desorden y luz que separa tinieblas y produce vida en donde no la hay? Okay. Jesús tuvo una conversación con un hombre muy religioso llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy importante, un hombre considerado piadoso, religioso, un teólogo, un erudito bíblico. Y va a preguntarle a Jesús, quiere conocer a Jesús y saber quién es Jesús. Y le dice, Maestro, sabemos esto, que tú vienes de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús lo interrumpe para decirle, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo? Nicodemo, es un teólogo, ha dedicado su vida a amar a Dios y a estudiar las Escrituras. Y Jesús le dice, estás lejos del cielo, ¿no? O sea, él es de esas personas que se iría al cielo con todo y zapatos, ¿no? Y Jesús le dice, estás lejos por una razón, necesitas nacer de nuevo. Así que Nicodemo no entiende y le pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Tengo que volver a entrar siendo yo viejo al vientre de mi madre? Y Jesús le explica, el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces, para Jesús, la salvación es ser creado de nuevo. Es una nueva creación. Así como en la antigua creación, Dios trajo del desorden y de las tinieblas luz y el Espíritu produjo vida donde no la había. Cuando alguien confía en Jesús y en su sacrificio, el Espíritu viene y le da vida y produce vida a algo que estaba espiritualmente muerto y lejos de Dios. Eso es nacer de nuevo. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has confiado en Cristo? ¿Has experimentado esta obra del Espíritu en el interior que te da vida? Porque podría ser que incluso tengas tiempo viniendo a la iglesia, conozcas a Jesús, pero no hayas nacido de nuevo, no hayas tomado la decisión de confiar en Jesús y permitir que haya un nuevo nacimiento y produzca este nacimiento espiritual y vida en ti. Yo te invito, el día de hoy, Jesús
te ama, Jesús murió por tus pecados y quiere darte vida por medio de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. ¡Qué increíble! Ser recreado, perdonado de mis pecados, comenzar de nuevo, una nueva vida, una transformación de mi corazón, de mi interior, de mis deseos y motivaciones, para que ahora pueda obedecer a Dios y amar a Dios y a mi prójimo. Una verdadera transformación. Entonces, solo quiero invitarte que consideres, si no has nacido de nuevo, hoy le puedes decir al Señor: sálvame, rescátame. Quiero rogarte que me des una nueva vida, que tu Espíritu produzca vida en mí. ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana, por lo que nos has enseñado de tu Espíritu. Gracias porque apunta a Jesús y porque nos guía al Hijo. Gracias, Padre, por enviar a otro como Jesús para hacernos saber tu voluntad por medio de tu palabra, para traer tu presencia amorosa a nuestra vida, para producir en nosotros ese fruto, para ser como Jesús. Gracias porque no nos dejaste solos, sino enviaste tu presencia a nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.